Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Como siempre les traigo un vídeo cargado de chismecito, noticias y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Y hablando de eso, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que, honestamente, a muchos nos tomó por sorpresa, la bomba revelaciones de Halil İbrahim y Esla. ¿Listos para el drama? Yo sí. Para los que no estén muy familiarizados, Halil İbrahim, también conocido por su nombre completo, es un actor turco talentosísimo que ha protagonizado un montón de series y películas populares en Turquía y que, gracias a plataformas como Netflix y otras, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma y talento lo han convertido en un ícono, con una base de fans muy fiel y apasionada. Lo hemos visto brillar en dramas históricos, comedias románticas y thrillers, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y memorables. Su mirada penetrante y su sonrisa encantadora son, sin duda, parte de su encanto. Esla, por otro lado, es una cantante y compositora turca con una voz increíblemente potente y una carrera musical muy exitosa. Su voz, llena de matices y emociones, la ha convertido en una de las artistas más respetadas y queridas de Turquía. Sus canciones, a menudo abordan temas como el amor, la pérdida y la vida cotidiana, han resonado profundamente en el público, alcanzando lo más alto de las listas de éxitos. Esla es conocida por su estilo único que fusiona elementos del pop, el folk y el jazz, y por sus presentaciones en vivo llenas de energía y pasión. Su presencia en el escenario es magnética, y su habilidad para conectar con su audiencia es innegable. Ambos por separado son figuras muy respetadas y admiradas en el mundo del entretenimiento. Y la verdad, nunca nos hubiéramos imaginado que sus caminos se cruzarían de la manera en que lo hicieron. Sus carreras, aunque en diferentes disciplinas artísticas, siempre han sido sinónimos de éxito y profesionalismo. Es por eso que el rumor de una posible relación entre ellos causó tanto revuelo. Pero, ¿de qué va este escándalo? Bueno, todo empezó con una serie de rumores, chismes y filtraciones que poco a poco fueron tomando fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. La historia, en resumen, es que se rumoreaba que Halil İbrahim y Esla habían tenido una relación secreta. Sí, una relación secreta. Algo que ninguno de los dos había confirmado ni negado públicamente. Y por supuesto, como en toda buena historia de amor y drama, también había otras personas involucradas, lo que le añadió aún más picante al asunto. Imaginen la situación, dos figuras públicas, cada uno con su propia fama y reputación, supuestamente involucrados en un romance clandestino. La prensa, como siempre, no tardó en ponerse manos a la obra, investigando, sacando fotos, entrevistando a supuestos amigos y conocidos. Un verdadero hervidero. Y como era de esperar, los fans y seguidores de ambos artistas enloquecieron. Empezaron a analizar cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera el rumor. Fue una locura total. Ahora bien, la parte más interesante de todo esto es que hasta el momento de este vídeo, ninguno de los dos involucrados ha dado una declaración oficial clara sobre la situación. Eso es lo que hace que este escándalo sea tan intrigante. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios y con el público. Y como resultado, la especulación y los rumores siguieron creciendo sin control, alimentados por la curiosidad y el morbo. Pero, ¿qué pistas tenemos hasta ahora? Pues primero que nada, hay que mencionar las fotos que se filtraron en las que se les veía juntos en diferentes eventos, en lugares románticos y en situaciones bastante sospechosas. Claro, podrían ser simples coincidencias, pero la frecuencia y el contexto de estas fotos alimentaron aún más las sospechas. Se les vio cenando en restaurantes lujosos, paseando por calles empedradas de ciudades europeas, y hasta compartiendo momentos en eventos privados. Aunque las fotos no eran explícitas, la cercanía y la complicidad entre ellos eran evidentes. Segundo, están los rumores sobre el tipo de relación que mantenían. Algunos medios y algunas fuentes afirmaban que la relación era seria y que incluso habían planes de formalizarla. Se hablaba de una conexión profunda, de una admiración mutua y de un amor que iba más allá de lo superficial. Otros, en cambio, decían que era algo más casual, una aventura pasajera. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Tal vez fue un romance fugaz,
pero intenso, que dejó una huella en ambos. O tal vez fue algo más profundo que se mantuvo en secreto para proteger sus respectivas carreras y sus vidas privadas. Tercero, está el silencio de los protagonistas. ¿Por qué no negar o confirmar la relación? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Están protegiendo algo? ¿Hay un acuerdo de confidencialidad de por medio? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público? Las razones podrían ser muchas. Podrían estar protegiendo su imagen, evitando que el escándalo afecte sus carreras. Podrían estar esperando el momento adecuado para hacer una declaración, tal vez para lanzar un nuevo proyecto o simplemente para dar a conocer su verdad en sus propios términos. O tal vez simplemente prefieren que su vida personal sea eso, personal, y no quieren compartirla con el mundo. Ahora hablemos un poco sobre el impacto de todo esto en sus carreras y en la percepción del público. Para Halil Ibrahim, este escándalo podría haberle dado un impulso mediático, haciéndolo aún más conocido y atractivo para ciertos sectores de la audiencia. La curiosidad por su vida personal podría haber aumentado su popularidad y generado más interés en sus proyectos futuros. Sin embargo, también existía el riesgo de que el escándalo afectara su imagen, especialmente si la relación era vista como algo negativo o si se descubrían detalles comprometedores. Para Esla, por otro lado, podría haber afectado su imagen, especialmente si el rumor se confirmaba y la hacía ver como alguien que no respetaba ciertos códigos de conducta, o si el público la percibía como la causante de la ruptura de alguna relación anterior. En una sociedad como la turca, donde la moralidad y las tradiciones familiares tienen un peso importante, una imagen negativa podría afectar su carrera y su popularidad. Sin embargo, también es cierto que el público es muy comprensivo y que en muchos casos, el morbo y el interés superan cualquier juicio moral. Además, la gente suele ser indulgente con las celebridades y un escándalo, por grave que parezca, puede ser olvidado con el tiempo. Pero, ¿quiénes son las otras personas involucradas en esta historia? Bueno, según los rumores, también existían terceras personas, lo que añade aún más complejidad al asunto. Se hablaba de otros actores y cantantes que podrían haber sido parte de este triángulo amoroso. Pero al igual que la relación principal, estas acusaciones nunca fueron confirmadas. Esto solo sirvió para avivar aún más las especulaciones y para complicar la trama. ¿Eran rumores infundados o había algo de verdad en ellos? La falta de información oficial solo alimentaba la incertidumbre. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha demostrado, una vez más, lo vulnerables que son las celebridades a la opinión pública y a los medios de comunicación. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser magnificado y utilizado para crear una historia. Y en un mundo donde la fama y el éxito dependen en gran medida de la imagen que se proyecta, este tipo de situaciones pueden ser muy delicadas. La presión de los medios, la exposición constante y la falta de privacidad pueden ser agotadoras y, a veces, perjudiciales para la salud mental y emocional de las celebridades. En cuanto a las posibles consecuencias, es difícil predecir qué pasará. Lo más probable es que la historia se olvide con el tiempo, como suele suceder con este tipo de escándalos. La atención mediática por naturaleza es efímera, y la gente tiende a pasar rápidamente a la siguiente noticia o al siguiente chisme. Sin embargo, por otro lado, si alguno de los dos decide hablar públicamente, la historia podría dar un giro inesperado. Quizás una exclusiva en una revista, una entrevista reveladora o incluso una declaración en redes sociales. Solo el tiempo lo dirá. La posibilidad de que uno de ellos rompa el silencio y revele su verdad siempre está presente. Mientras tanto, los fans y seguidores de Halil Ibrahim y Esla seguiremos especulando, analizando y buscando pistas en cada publicación, en cada entrevista, en cada foto. Porque al final lo que más nos gusta es el drama y el misterio, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Nos encanta la emoción de descubrir un secreto, de unir las piezas de un rompecabezas y de imaginar lo que realmente sucedió. En resumen, el escándalo de Halil Ibrahim y Esla es una historia de amor, rumores, secretos y mucha especulación que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. A pesar de la falta de confirmaciones oficiales, las pistas, los rumores y el silencio de los protagonistas han mantenido la intriga y el interés del público. Veremos cómo evoluciona la historia y si algún día sabremos la verdad completa. La falta de una respuesta definitiva nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades, la presión mediática y la delgada línea entre la vida pública y la privada.
Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la bomba revelaciones de Halil Ibrahim y Esla. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una relación secreta? ¿Creen que todo fue un invento de la prensa? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa mucho leer sus opiniones. Me encanta debatir y compartir sus puntos de vista. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, valoro mucho su apoyo y su tiempo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.